Bueno, en el tema anterior estuvimos meditando un poco en lo que era el deseado de todas las naciones. Hoy vamos a meditar en el abominado de todas las naciones. Pareciera haber una contradicción en lo que hablamos la vez pasada, pero no, así es. La palabra de Dios, así como nos habla de Cristo como el deseado de todas las gentes, también nos habla de que Él fue abominado de las naciones y que tuvo tal contradicción de pecadores contra Él mismo. Y es que, hermanos, si bien es cierto, la palabra de Dios nos habla de la exaltación de Cristo. La palabra de Dios nos habla de cómo nosotros debemos exaltarlos. Nosotros como seguidores suyos debemos exaltar al Señor. Pero también la palabra del Señor nos habla de que el Salvador también tuvo que pasar por un proceso de humillación. Y que tristemente, aún en la actualidad, muchos no están aceptando y exaltando al Salvador. Entonces hoy vamos a hablar un poco con respecto a ello. El abominado de todas las naciones. Dice el comentario bíblico adventista: nunca hombre alguno fue más odiado que Jesús, ni tampoco ninguno fue más amado. Y porque se humilló a sí mismo, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla. Así es, hermanos. Así como el Salvador tiene seguidores que lo aman, y realmente cuando nosotros hacemos de Cristo nuestro Salvador personal, aprendemos a estimarlo y amarlo como Dios quiere que lo hagamos, de una manera suprema, porque sabemos que el amor proviene de Dios. Pero también dice que nunca hubo un hombre más odiado que él. En Isaías 49:7 nos dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, al siervo de tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. En esta cita bíblica nos dice que el Redentor de Israel, el santo tuyo, ¿al qué? Menospreciado del alma, al abominado de las naciones. Ahorita vamos a ver la sierva del Eterno, ¿a quién nos refiere cuando habla de este personaje? ¿Quién es ese abominado de las naciones, despreciado del alma? En Isaías 49:3-5 dice la palabra: y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Esto era una profecía que nos conduce al Mesías. Pareciera que toda la labor que el Salvador ha hecho por la humanidad fuese un fracaso, por decir así, fuese perdido. Tanto así que dice que en vano he trabajado y sin provecho he consumido mis fuerzas. Todo, absolutamente todo lo dio el Salvador para poder redimir la raza caída. Y pareciera que este esfuerzo fuera sin provecho. Sin embargo, dice la sierva, como Redentor del mundo, Cristo arrostraba constantemente lo que parecía ser el fracaso. Él, el mensajero de misericordia en nuestro mundo, parecía realizar solo una pequeña parte de la obra elevadora y salvadora que anhelaba hacer. Las influencias satánicas estaban obrando constantemente para oponerse a su avance, pero no quiso desanimarse. La vida del Salvador fue una vida de constante sacrificio. Constantemente el enemigo estaba intentando inducir al Salvador a que desistiera de la obra que él había venido a hacer aquí en la tierra. Sin embargo, dice que el Salvador no quiso desistir. Sigue diciendo: por la profecía de Isaías declara, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fortaleza, mas mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Bien que Israel no se juntará, con todo, estimado seré ante los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Pero a Cristo se le dirige la promesa: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones. Así dijo Jehová:
Guardarte he y te daré por alianza del pueblo para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas manifestaos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de agua. Esta fue la promesa que el Padre Celestial le hizo a su amado Hijo. A pesar de que él sabía que la obra que él iba a venir a hacer aquí en la tierra no iba a tener por la mayoría del mundo una acogida, también sabía de que iba a haber un remanente y que finalmente Dios le entregaría esa recompensa. Y eso fue lo que lo sostuvo a él durante todo su ministerio de vida terrenal. Fue el amor por este residuo, por nosotros, hermanos, que hoy estamos aquí. Por amor a un alma. Dice que en el cielo hay regocijo tan solo por un alma que procede al arrepentimiento. Y por amor a esa alma, por amor a este mundo, este pequeño mundo, esta pequeña mancha de pecado, el Salvador decidió bajar de los atrios celestiales para venir a morar en medio de la humanidad. Sigue diciendo la sierva, Jesús confió en esta palabra, Jesús le creyó a Dios, él también vivió por fe. Dice, y no dio a Satanás ventaja alguna. Cuando iba a dar los últimos pasos en su humillación, cuando estaba por rodear su alma la tristeza más profunda, dijo a sus discípulos, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo es juzgado, ahora será echado. Con ojo profético, Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando exclamase, consumado es, todo el cielo triunfaría. Su odio percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía que el toque de muerte del imperio de Satanás resonaría entonces, y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo al otro por todo el universo. El Salvador, mientras estuvo aquí en la tierra, tuvo que caminar por fe, hermanos. Y algo interesante con ello es que a nosotros no se nos pide algo menos que eso. Hemos venido estudiando cómo en este mundo el yo tiene que ser abatido en el polvo de la tierra, cómo tenemos que ser quizás humillados, pero que a la final, cuando fuere el tiempo, el Padre Celestial nos exaltará, así como lo hizo con su Hijo. Ahora vamos a ver hablar un poco sobre las profecías acerca del Mesías. Ya las conocemos. En Salmos 22:6 nos dice la palabra, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Estas eran las palabras del Salvador. Dice que él era ¿qué? Gusano y no hombre, despreciado por el pueblo. A los míos vine, dice la palabra del Señor, y los míos no me conocieron. Fue despreciado en medio de este mundo. En Isaías 53:3 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Hermanos, ¿por qué quiero llevarlos a que meditemos en la humillación de Cristo? Porque muchas veces nos espaciamos mucho en lo que es la exaltación, la segunda venida de Cristo, cuando venga con poder y gloria. Nos espaciamos mucho en esta parte, ¿sí? Pero el Salvador quiere que nosotros primero aprendamos a conocerlo a Él en su humillación. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos seguir las pisadas del dechado, las pisadas de Cristo Jesús. Pero no nos podemos saltar este paso. Si nosotros no conocemos este paso, que está revelado en su palabra, que fue el que Cristo tuvo que llevar a cabo antes de poder ser glorificado por el Padre, entonces sencillamente nosotros no vamos a seguir las pisadas del Salvador, sino que nos vamos a saltar esto tan importante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Nunca hubo un hombre más odiado en la tierra como lo fue el Hijo de Dios. Si bien Él es el deseado de toda la gente, es lo que todos los seres humanos necesitamos, también es cierto que no todos iban a tomar de esta provisión que el Salvador había hecho. No todos iban a aceptar al Salvador, a pesar de que es lo que todo ser humano necesita, no todos lo quieren aceptar. Y por eso se convierte, pasa de ser el deseado de todas las naciones a ser el abominado de las naciones.
Dice la sierva: cuán pocos son los que tienen un concepto de la angustia que desgarró el corazón del Hijo de Dios durante sus 30 años de vida en la tierra. Esa es otra cosa, hermanos, importante, y es meditar. Obviamente, las últimas horas de la vida del Salvador nos da luz ampliamente expuesta de lo que fue la vida de sacrificio del Salvador. Pero es que no fueron solamente los 3 años y medio de ministerio, no fue solamente las últimas horas de vida del Salvador. Toda la vida fue una vida de constante sacrificio. Y esto, la palabra del Señor nos lo ha revelado para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, como lo dice la palabra del Señor. Dice: la senda desde el pesebre, desde que Él nació, dice, al Calvario fue ensombrecida por el dolor y la pena. Fue el varón de dolores y soportó tal quebrantamiento de corazón que ningún lenguaje humano podía describir. Ahorita vamos a ver qué era lo que más quebrantaba el corazón de Cristo. Podría haber dicho en verdad: mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Su sufrimiento fue la más profunda angustia del alma. ¿Y qué hombre pudo haber simpatizado con la angustia del alma del Hijo del Dios infinito?, pregunta la sierva. Él odiaba el pecado con perfecto odio y sin embargo atrajo sobre su alma los pecados de todo el mundo. Al recorrer la senda del Calvario sufriendo el castigo de los transgresores sin culpa, llevó el castigo de los culpables. Inocente, sin embargo, se ofreció a sí mismo para llevar el castigo de las transgresiones de la ley de Dios. Así es, hermanos. Esto era lo que más quebrantaba el corazón del Salvador. Aunque Él no cometió pecado, tuvo que cargar con el pecado de la humanidad. Tenía que estar en constante relación con aquella que tanto repudiaba, sin contaminarse. Con corazón anhelante, Jesús vio a aquellos que habían sido sus discípulos apartarse de Él. La vida y la luz de los hombres. Al sentir que su compasión no era apreciada, su amor no era correspondido, su misericordia era despreciada, su salvación era rechazada, se llenó su corazón de una tristeza inefable. Estos eran los sucesos que lo hacían a él varón de dolores y experimentado en quebranto. Ver constantemente cómo todo el sacrificio, yo creo que es una de las cosas que a nosotros más nos duele, hermanos. Que si nosotros estamos haciendo un sacrificio y estamos haciendo todo lo posible por alguien y no vemos esa retribución, ese amor recíproco, el corazón se aflige hasta el punto de que nosotros como seres humanos carnales decimos: ya no más, porque esta persona no merece. Pero el Salvador tuvo que soportarlo constantemente, aún, hermanos, en medio de sus discípulos, porque mientras que Él les comunicaba a sus discípulos cuál era la senda que Él venía a recorrer, sus discípulos se lo pasaban era peleando por el puesto más grande, cada uno preocupado por su propia posición. Ni siquiera sus discípulos pudieron simpatizar con el Salvador. Esto era lo que hacía la senda de Cristo, varón de dolores y experimentado en quebranto. Sigue diciendo la palabra del Señor en el Salmo 2, capítulo 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta era otra profecía, la encontramos en el Salmo 2, donde dicen que los reyes de la tierra conspirarían contra el Hijo de Dios. ¿Será que no vimos eso cuando el Salvador estuvo aquí en la tierra? ¿Será que no vimos eso en la persona de los discípulos del Salvador? ¿Será que no vemos eso en la actualidad, cómo están conspirando todavía contra el Salvador, los reyes de la tierra? Y en Isaías 52:14 nos dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Desfigurado fue la imagen del Salvador. Y mira que algo interesante es que la sierva del Eterno describe 3 episodios en los cuales el Salvador tuvo que ser tentado severamente. Y en ese momento era cuando ocurría esto. Dice que la imagen del Hijo de Dios era desfigurada.
La primera fue en el desierto de la tentación, cuando estuvo 40 días ayunando. Y durante ese tiempo, dice la sierva del Eterno, que él salió de allí con su rostro desfigurado por el hambre y también por el peso que él cargaba. Él estaba por empezar su ministerio y él sabía la responsabilidad que venía sobre él. Por eso sintió la necesidad de estar en comunión con el Señor. Otra fue cuando estuvo en el monte del Getsemaní. Igual, ¿cómo era su rostro? Dice que los discípulos sintieron cierta angustia al ver su rostro porque eran como grandes gotas de sangre las que él sudaba, por la angustia de lo que iba a sobrevenir sobre el peso, que él estaba ya empezando a sentir el peso de los pecados. Esto también desfiguró el rostro del Salvador. Y finalmente, cuando fue lacerado, coronado de espinas, mutilado, escarnecido por los hombres, fue desfigurado de los hombres su parecer, más que el de los hijos de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque tuvo que soportar más de lo que hombre humano tiene que soportar. No hay cosa que el Salvador no haya tenido que soportar. Dice la sierva, cuando Jesús fue al desierto fue circuido por la gloria del Padre, completamente entregado a la comunión con Dios. Fue elevado por encima de la debilidad humana, pero se retiró la gloria y fue dejado para luchar con la tentación. Ella lo oprimió cada momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que lo aguardaba. Ayunó y oró durante 40 días, débil y extenuado por el hambre, agotado y maciliento con agonía mental. Fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces llegó la oportunidad de Satanás, el peor enemigo del hombre. Entonces este supuso que podía vencer a Cristo. Cuando lo vio en la condición más deplorable, que dijo, aquí es donde yo lo voy a vencer. Sin embargo, el Salvador luchó con todas sus fuerzas, todas las fuerzas que el Padre Celestial le había entregado para poder vencer la tentación. ¿Quién puede comprender el amor manifestado aquí?, dice la sierva. La hueste angélica contempló con admiración y pesar a aquel que había sido la majestad del cielo y que había llevado la corona de gloria y ahora soportaba la corona de espinas. Víctima sangrante de la ira de una turba enfurecida, inflamada de insana locura por la ira de Satanás. Contemplemos, la sierva del Eterno nos insta mucho ¿a qué? A que contemplemos al Salvador, dice, contemplemos al paciente y dolorido. Las espinas coronan su cabeza, su sangre fluye de las venas laceradas y todo por causa ¿de qué? Del pecado. Nada podía haber inducido a Cristo a dejar su honor y majestad celestiales y a venir a un mundo pecaminoso para ser olvidado, despreciado y rechazado por aquellos a quienes había venido a salvar y finalmente para sufrir en la cruz, sino que el amor eterno y redentor que siempre será un misterio. ¿Qué fue lo que sostuvo al Salvador? El amor eterno con que nos ha amado, que es un misterio para la mente humana, que nosotros, nuestra mente finita y nuestro corazón egoísta no logra comprender. Este será un misterio y será la ciencia de todas las edades cuando estemos en el reino de los cielos. Vamos a mirar que la palabra de Dios nos habla de que la vida de Cristo fue una vida de completo desprecio y abnegación. Dice la palabra de Dios en el Salmo 109, versículo 2 al 5. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. ¿Será que no mintieron con respecto al Salvador? Dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Hoy en día nosotros somos tan débiles, tan frágiles, tan delicados, que si algo nos hacen, de una vez queremos vengar nuestra propia causa. Pero el Salvador, ¿qué dice? Yo oraba.
Y él les ofrecía lo que tenía, amor. Él no podía ofrecer odio porque eso no hacía parte de su ser. En su corazón no había odio, en su corazón solo brotaba amor. Y eso era lo que él daba, pero desafortunadamente él recibía odio a cambio de amor. Y esto era lo que lo hacía varón de dolores y experimentado en quebranto. Y nosotros nos quejamos, porque me hablaron mal, porque no me saludaron, porque dijeron esto de mí, por esto, por lo otro, aún por pequeñeces. Y no hemos tenido que soportar lo que soportó el Salvador por nosotros. Y queremos justificarnos. Ay, no, yo no vuelvo al grupo tal porque es que tal hermano no me saludó. Ay, no, yo no vuelvo al grupo tal porque tal hermano sí me habló mal o bueno, por X o Y razón. Mire, si nosotros vamos a seguir con ese pensamiento, jamás vamos a llegar a la unidad a la cual el Salvador quiere que lleguemos. Contemplemos al varón de dolores, contemplemos al Salvador y dejemos de mirarnos a nosotros mismos, hermano. Sigue diciendo la palabra del Señor, Isaías 53, 6 al 11. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, es decir, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mire que el Salvador fue probado hasta lo sumo. Angustiado, en angustia, estaba en angustia y afligido, pero aún así, él no abrió su boca. Tenía la potestad porque es el Rey del cielo, el creador del universo. Sin embargo, él se sometió, no abrió su boca, dice. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicios fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Gracias a nuestro Padre Celestial, porque el Salvador constantemente tenía en su mente esta recompensa que él iba a recibir. Y dice que este era el gozo del Señor. El gozo del Señor consiste en ver almas redimidas para Él, para el reino de los cielos. Y este debe ser el gozo que debe haber en nuestros corazones también. Ver almas redimidas para el reino de los cielos. No para traerlas hacia nosotros, hacia los hombres, sino hacia Cristo Jesús. Mostrarles a un Salvador. Ahora vemos de que también, como si fuera poco, el Salvador cuando estuvo aquí en la tierra tuvo muchos enemigos terrenales. Y el que estaba instigando a todos estos enemigos era el archienemigo, que es Satanás. Él estaba instigando a todos estos hombres para que se fueran en contra del Salvador del mundo, para desanimarlo, para que no continuara con la obra. Pero finalmente vemos que Jesús, para gloria de Dios, venció al pecado en la carne, venció el yo, venció el enemigo, pisó la cabeza de la serpiente y ascendió a su Padre, pero le entregó una comisión a sus discípulos, a nosotros como seguidores suyos. Sin embargo, como Satanás vio que no pudo vencer al Hijo de Dios aquí en la tierra, él no cesó. Él continúa su obra hasta nuestros tiempos. Y ahora, ¿qué dijo Satanás? Bueno, como no pude vencer a Cristo, entonces vamos a vencerlo en la persona de sus discípulos. Porque él sabía de que, o Satanás sabe que la obra que se está llevando hoy a cabo, igual sigue siendo la obra del Salvador. Nosotros somos sus súbditos, nosotros somos seguidores de Cristo, siervos de Dios. Pero Satanás no se va a quedar quieto. Él quiere seguir estorbando la obra del Señor y ahorita lo hace
atacando a sus discípulos. Por eso en el libro de Juan capítulo 15, versículos 18 al 25, dice la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Estas palabras se las manifestó el Salvador a sus discípulos antes de partir. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido, antes que a vosotros. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Hermanos, la palabra de Dios dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y viceversa. Si nosotros queremos ser amigos de Dios, nos vamos a convertir en enemigos del mundo, porque el mundo no nos va a querer, el mundo nos va a aborrecer. Ahora la pregunta es, ¿será que el mundo nos está queriendo o nos está aborreciendo? ¿Será que el mundo aprueba las palabras y las obras que yo estoy haciendo? ¿O será que el mundo las está rechazando? Porque si el mundo los está aprobando, hermanos, hay un problema. ¿Será que estamos compaginando con el mundo? Examinemos nuestras obras, nuestras palabras. Nosotros debemos marcar la diferencia. La palabra de Dios dice, en su oración, el Salvador dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Salvador lo que quiere es no que nosotros nos volvamos ermitaños y que no tengamos contacto con el mundo, porque es que nosotros somos luces en el mundo. Nosotros somos la sal del mundo, se supone que eso debemos ser. Pero entonces, más allá de tenernos que apartar de una manera ermitaña del mundo, Dios quiere que si vamos a tener contacto con las personas del mundo, sea para beneficiarlos, para bendecirlos. Que ese sea nuestro propósito, así como lo hizo el Salvador. Él vino y se puso en contacto con la humanidad, pero fue para bendecirla y beneficiarla, no para armar una amistad con el mundo, no, sino para que el mundo supiera que había una enemistad entre Dios y las personas que aborrecen al Señor, que están en el mundo, que no aman a Dios. Sigue diciendo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. ¿Qué dice? No solamente que los iban a aborrecer, sino que los iban a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Cuántos dicen hoy conocer a Dios? ¿Cuántos dicen? Pero realmente, decía el Salvador, que no conocen a Dios. Sigue diciendo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro hombre ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, al abominado de todas las naciones. A Cristo lo aborrecieron. Sin embargo, gracias a Dios de que Él ha prometido que hay un remanente que lo ama. Dios permita que seamos nosotros parte de ese remanente. Sigue diciendo la palabra en Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios o servicio a Dios. ¿Será que no hemos visto esto, hermanos? ¿Será que no hemos visto cómo el fanatismo ha impregnado y piensan que conocen a Dios y piensan que la voluntad de Dios es matar a las personas que no compaginan con su mismo pensamiento? Este no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu de amor, un espíritu de libertad. Él quiere que le sirvamos de una manera libre, que le sirvamos por amor, no por miedo, no por temor. Pero sabemos que los que no conocen a Dios hacen el uso de la fuerza. Sabemos que este es el espíritu de Satanás. Pero aún así están engañados. Como osaron creer la verdad, entonces Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira. Si no quisieron creer a la verdad, entonces crean a la mentira. Y en eso se van a convertir.
Sigue diciendo en Mateo 24:9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Dice que Jesús es el abominado de todas las naciones. ¿Y a nosotros qué nos dice? Ustedes, si siguen a Jesús en el verdadero espíritu, también serán ¿qué? Aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Cuando pidieron rey en el tiempo de Samuel, y dice que Samuel pues obviamente se molestó, y el Salvador ¿qué le dijo? Dijo, tranquilo, no lo rechazaron a usted, me rechazaron fue a mí. Y es así con nosotros, hermanos. Cada vez que nosotros vamos a llevar una palabra y no la reciben, el orgullo humano, seamos realistas, el orgullo humano tiende a tocarse. Pero es que a la verdad, si nosotros nos ponemos a mirar, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al Salvador. Es la causa de Cristo la que está aquí en juego. No somos nosotros. Nosotros tan solo somos un canal, un instrumento. Pero lo que verdaderamente cuenta es la obra que Cristo está haciendo en nosotros. Es Él, es Cristo quien debe ser glorificado. Dice la sierva del Eterno, así como Cristo fue odiado sin causa, también su pueblo será odiado sin causa, por el simple hecho de ser obediente a los mandamientos de Dios y hacer sus obras, en vez de contradecirlas. Esto fue lo que generó tanto odio en el Hijo de Dios. Más que ni siquiera de que Él no hubiese venido de la manera en que los judíos lo esperaban, de una manera gloriosa, lo que más generó odio era que su vida inmaculada reprendía la vida de las personas que vivían en pecado. El mundo está en la posición de que no quiere ir a la luz para que sus obras malas no sean reprendidas. Pero si nosotros manifestamos verdaderamente integridad en toda nuestra manera de vivir, créame, hermanos, que va a venir contradicción por parte del maligno. Sigue diciendo, si Cristo, que era puro, santo e inmaculado, que hizo bien y solamente el bien en nuestro mundo, fue tratado como un vil criminal y condenado a muerte sin una mínima prueba en su contra, ¿qué pueden esperar sus discípulos sin un trato similar? No importa cuán intachable sea su vida y su carácter. Las leyes humanas elaboradas por agentes satánicos con el pretexto de proteger el bien, que es lo que hoy día vemos, el bien común, que piensan que no más con lo de la pandemia vimos algo de ello, que estaban violentando las conciencias y estaban violentando la decisión de cada ser humano supuestamente por un bien común. Y hermanos, a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos, estas leyes se irán incrementando más y más y irán poniendo más rigurosas, especialmente contra el pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para eso? Y restringir la perversidad, serán exaltadas en tanto los santos preceptos de Dios serán despreciados y pisoteados. Por eso la sierva del Eterno nos recalca que cuando la ley de Dios sea más pisoteada, nuestro celo debe ser más ferviente. Es cuando debemos aprender a sacar calor de la frialdad, valor de la cobardía y lealtad de la traición. Es cuando más vamos a necesitar consagrarnos al Señor para poder soportar esto que el Salvador soportó. Ahora en la actualidad estamos mirando también, hermanos, cómo están peleando en contra de la palabra del Señor. Es triste, hermanos, es triste ver cómo personas ateas que no creen en Dios blasfeman contra Dios. Es triste ver cómo personas que dicen creer en Dios, pero también dicen no creer en la palabra de Dios. Y es más triste aún ver cómo personas que dicen creer en la palabra de Dios, pero cuando sus ideas no armonizan con sus propias inclinaciones, con sus propios deseos, con su propio pensamiento, aún ponen en tela de juicio este libro sagrado. Acá salió una noticia, así rápidamente les comento un testimonio. En el día de ayer, un chico de aquí de Colombia se mandó a practicar la eutanasia porque tenía una enfermedad terminal. Obviamente los comentarios no se dejaron de propagar, ¿sí? Unos a favor, otros en contra.
Pero lo que más tristeza me daba cuando yo leía los comentarios era de que la mayoría obviamente estaban a favor de eso y que cuando una persona le escribía un comentario a modo de consejo, eso prácticamente, yo creo que si lo estuvieran de frente lo apedreaban. Cuando le aconsejaban de que no hiciera eso, de que eso iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces empezaban a tirar comentarios despectivos, aún hablaban y blasfemaban contra el Señor. Y en serio, hermanos, que a mí esto me dolía mucho. Yo decía, tremendo, cómo nosotros hoy en día tenemos este libro, que es el de la palabra del Señor, a precio de sangre, hermanos, porque muchos tuvieron que sacrificar sus vidas para que nosotros podamos tener hoy día la palabra con nosotros. Y mire cómo la pisotea. A mí la verdad me dolió mucho. Y yo decía, Padre, definitivamente se cumple lo que dice tu palabra. El mundo a lo malo lo llama bueno y a lo bueno malo. Y aún me examinaba y me recriminaba yo. Si verdaderamente estoy exaltando esa palabra que a precio de sangre tengo en mis manos. Y hoy en día el enemigo está peleando en contra de esa palabra, porque sabe que todo aquel que se aferre a esa palabra del Señor y la haga carne en su vida, el enemigo no tiene poder sobre esa persona. En Apocalipsis 11:3 al 11, no vamos a leer la cita porque es un poco larga, pero allí nos habla de los dos testigos. Sabemos que esta profecía se cumplió en Francia, cuando la Biblia fue completamente rechazada, quemaron la Biblia. Vemos cuál fue finalmente los resultados. Vemos que donde no hay palabra de Dios, donde no hay ley de Dios, el pueblo se desenfrena completamente y viene la anarquía, el pecado, el crimen. Que la palabra de cierta manera, o de todas las maneras, la palabra del Señor tiene un poder que la acompaña. El mismo poder que inspiró a los hombres a escribir esta palabra, ese mismo poder es el que obra hoy en día en la mente y en los corazones de los seres humanos para que la podamos comprender. Y eso sucedió. En Apocalipsis nos habla sobre los dos testigos que fueron muertos en la plaza, en aquel lugar que simbólicamente es Egipto y Sodoma, un pueblo ateo y sodomita. ¿Será que no estamos viendo eso en la actualidad? ¿Será que no estamos viendo hoy en día cómo rechazan la palabra del Señor porque contradice sus propios deseos y pasiones? ¿Será que cuando uno le habla a una persona de la palabra del Señor con esa seguridad con la que debemos hacerlo? Pero hermanos, mire que uno queda impresionado que la gente se extraña y lo tildan a uno de loco. Y a mí me lo han dicho muchas veces. Es que el que lee la Biblia se vuelve loco. Yo le decía, sí, claro, la persona que lee la Biblia se vuelve loco. Pero ¿sabe cuándo? Cuando lo hace no con el Espíritu del Señor, cuando toma la Biblia para contradecirla, o cuando no lo hace con el verdadero Espíritu del Señor. Cuando nosotros tomamos la Biblia solamente para llenarnos de conocimiento, pero no para ponerla en práctica. Pero la Biblia tiene un poder que la acompaña. Ese poder es el Espíritu de Cristo. En Judas capítulo 1, 8 al 10 nos dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Eso es lo más triste, que ni siquiera, son, qué pena la palabra, pero son tan ignorantes que están blasfemando contra cosas que ni siquiera conocen. Son burladores y no saben que finalmente viene un juicio sobre cada uno de ellos. Dice: y los que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad, hermanos. En esta condición se encuentra actualmente el mundo. No nos vayamos a un futuro. Actualmente la gente no está más dispuesta a recibir la palabra. Al contrario, cada uno anda según sus propias concupiscencias. Y lo más triste, yo no sé si esto es bueno o no, pero lo que uno más tristeza le da es que las personas, aún en el mundo cristiano, dentro del mundo, hoy en día hay muchas religiones. Hoy en día hay muchos que se llaman cristianos.
Hoy día hay muchos que dicen creer en Dios. Pero cuando uno mira si la vida de esas personas armonizan con lo que está escrito en la palabra, ciertamente no es así. Y eso realmente da mucha tristeza, hermano. Ver cómo la palabra del Señor está siendo menospreciada. Cómo actualmente el Salvador está siendo rechazado por medio de su palabra. Ay, sí, yo amo a Cristo, yo acepto a Cristo, Él es mi Salvador, Él murió por mí. Pero dice el Salvador, si verdaderamente me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente me amáis, tened amor los unos por los otros. Esa es la verdadera muestra de amor. Pero si no hay nada de eso en nosotros, nuestra religión es vana. Dice la sierva del Eterno, la obcecación de los hombres en esta generación es indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios. Miles, la mayoría de las personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese fe. Mientras aceptan, y esto es cierto, hermanos, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Aceptan lo que los hombres dicen. Ay, no es que aquel científico o aquel que fue estudiado y que tiene tanto conocimiento y tantos doctorados y tanta... Confían en la palabra. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Pero benditos aquellos que confían en el Señor. Sigue diciendo, los incrédulos y escarnecedores denuncian el fanatismo, como lo llaman, de los que luchan por la fe de los profetas y de los apóstoles, y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones de las santas escrituras referentes a Cristo, al plan de salvación, a la retribución que espera a los que rechazan la verdad. Dice que los incrédulos y escarnecedores denuncian el fanatismo como nos llaman. A mí hay personas que dicen, ay no, pero es que hay personas que son muy fanáticas. Yo le pregunto, ¿y para usted qué es fanatismo? Porque es que para uno le describen como fanatismo, es cuando uno quiere obedecer la palabra del Señor y llevar lo que dice la escritura tal cual es. Entonces ya por eso me llaman a mí fanática. Y cuando a mí me llaman fanática por eso, yo le digo, qué pena, eso no es fanatismo. Fanatismo diga que soy fanática en el momento en que yo quiera imponerle a usted esto que yo estoy creyendo. Yo no se lo voy a imponer, pero se lo tengo que decir. Porque es una verdad contundente. Usted verá si quiere escuchar o no quiere escuchar. Eso le compete a usted. Pero mi responsabilidad es decírselo. Pero yo no lo puedo obligar a que lo reciba. El Salvador solamente nos ha mandado a nosotros es hablar, sea que escuchen o no escuchen, pero que ellos sepan que hubo un profeta en medio del pueblo. Eso es lo que se nos ha mandado a nosotros. Hablen, echad el pan sobre las aguas, poner los fundamentos, los argumentos, que va a haber un momento en que cada uno tendrá que tomar una decisión. Y eso ya nos compete a nosotros mismos. Sigue diciendo, y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones de las santas escrituras referentes a Cristo, al plan de la salvación, a la retribución que esperan a los que rechazan la verdad. Fingen tener gran estima por estos espíritus tan estrechos, según ellos, débiles y supersticiosos que acatan los mandamientos de Dios y satisfacen las exigencias de su ley. Hacen alarde de tanto descaro como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno, como si hubiesen elevado una barrera insalvable e indestructible entre ellos y la venganza de Dios. Nada puede despertar sus temores, se han sometido tan completamente al tentador, y qué tristeza, hermano, dice, están tan ligados a él y tan dominados por su espíritu que no tienen ni fuerza ni deseos para escapar de su lazo. Una vez quisiera, hermanos, que las personas entendieran lo que uno ha llegado a entender. Y yo cuando hablo con una persona de mente estrecha, porque eso sí verdaderamente son los de mente estrecha, ¿sí? Que solamente se quedan con lo que he escuchado de los hombres, con lo que yo creo, con lo que yo entiendo, A mí me da tristeza porque yo digo, humanamente uno no puede hacer nada por esas almas. Están tan ligados al enemigo que es difícil zafarlos de los lazos de Satanás. Solamente el Espíritu del Señor puede hacer esa obra. Pero uno no puede entrar a contender con una persona que no quiere escuchar. Eso también lo he entendido.
Uno a veces quisiera hacer resaltar la verdad, pero la verdad a oídos de una persona que no quiere escuchar es pisoteada, así como dice El Salvador, por los pies de los cerdos. Sigue diciendo: el mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga el día de Dios, caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Tremendo. En la actualidad así se encuentra el mundo. Adormecido, arrullado, paz y seguridad. Todo va bien, estamos creciendo, estamos consiguiendo, pero están perdiendo de vista cómo está la moralidad de la humanidad. Están tan absortos en conseguir, porque hoy en día quizás hay más facilidades de estudio, ¿sí? Más oportunidades de trabajo, hay más facilidades de pronto de usted viajar de un país a otro, de poder conseguir dinero, pero están perdiendo de vista cómo se encuentra la moralidad de la humanidad, que esto es una señal vívida que nos estamos acercando al fin de los tiempos. Ahora, hermanos, yo les digo, nosotros no podemos caer en este mismo adormecimiento, porque no crea que Satanás no solamente tiene arrullados a los del mundo, también tiene arrullados a aquellos que profesamos que Cristo viene pronto, pero que con nuestras obras estamos diciendo: mi Señor tarda en venir. El Señor quiere que nos despertemos, dice: ya es hora de que nos despertemos del sueño, levántate tú que duermes y levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Eso es lo que nos dice, hermanos, a nosotros. ¿Y para qué quiere que nos levantemos? Para que también alumbremos al mundo, a un mundo que perece. Luego de que todos estos desprecios que han hecho en contra del Hijo de Dios en su vida terrenal, en la persona de sus discípulos y en la actualidad rechazando la palabra del Señor, después de todo esto, dice que servirán a aquel que despreciaron. En el Salmo 107, 10 al 15 nos dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Será que nosotros no hicimos parte de ellos? De aquellos que anduvieron en tinieblas, que anduvimos afligidos, que estuvimos cogidos como en hierros del pecado, esclavos del pecado, acosados por el enemigo. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz del Señor, sino que aborrecimos el consejo de Jehová. Por eso dice que quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos sentido eso. Hemos tenido que ser abatidos en el polvo de la tierra para reconocer que necesitamos un Salvador. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Gloria a Dios. Después de que nosotros nos apartamos del Señor, clamamos en nuestra angustia y buscamos al Señor. Y dice que Él nos oyó y nos libró de nuestras aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alabémosle a Él. Alabémosle ¿cómo? Con nuestros labios. Amén. El Señor quiere que le alabemos con nuestros labios. Pero hermanos, más que nuestras palabras, Dios quiere que nosotros le alabemos con una vida conforme a la voluntad del Señor. Segunda de Pedro 2, 9 al 10 nos dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguen la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal contra las potestades superiores. Tremendo. Muchos de ellos se lamentarán, muchos de aquellos que están blasfemando contra el Señor se lamentarán en aquel día de todas las palabras blasfemas y contumaces que
profirieron en contra de su Hacedor. Juan 12, 46 al 49 nos dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en las tinieblas. Este es el mensaje que el Señor ha hecho una provisión abierta para todo el mundo. No perezca en las tinieblas, hijo mío, hija mía. Yo te he llamado de las tinieblas a la luz admirable. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo el Salvador, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En este momento el Salvador todavía no está llevando esa labor de juzgar. Hay un juicio, en ese momento estamos pasando por juicio, pero como tal, el juicio o la retribución del juicio, mejor dicho, se dará en un tiempo posterior, que no está muy lejos, hermano. Pero dice que Él no vino a juzgar al mundo, sino a ¿qué? A salvarlo. ¿Qué es lo que nos condenará? Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esa palabra que hoy en día el mundo está rechazando, esa misma palabra los condenará. Ahora muchos dirán: yo no conocía. Dice la sierva del Eterno que Dios no condenará a las personas por haber creído una mentira, sino porque teniendo la oportunidad de conocer la verdad, no la buscaron. De esa manera la rechazaron, no queriendo conocer la verdad. Sigue diciendo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermanos, cada vez que nosotros nos dirigimos a una persona para hablarle la palabra del Señor, sea que crean, sea que no crean, sea que lo acepten, sea que no lo acepten, sea que se burlen, sea que la tomen, tengamos la plena seguridad de que no son nuestras palabras, sino de uno mayor. Que esa palabra que está allí escrita en este libro es palabra de Dios, y tengamos la plena certeza que todo lo que está allí es verdadero, es veraz. No nos dejamos achantar y afligir por las burlas y los escarnios que hagan las personas. No nos dejemos achantar por lo que ellos piensen o digan. Tengamos la plena seguridad que esa es palabra del Señor, así como el Salvador lo decía. Decía que yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que Él hablaba las palabras de su Padre. Ahora, Dios no será para siempre burlado. En este momento se están burlando del Señor. En este momento tienen desfigurado el carácter de Dios. En este momento, si el mundo se ha olvidado de Dios, en este momento, el Salvador, el deseado de todas las gentes, está siendo abominado, despreciado de los hombres. Pero Dios no será para siempre burlado. Dice el Salmo 72, 9 al 11. Ante Él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de Él. Todas las naciones le servirán. Jeremías 6, 18, 19 nos dice: por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Entendamos qué es lo que va a suceder. Oye tierra, dice la palabra. Oye tierra. He aquí yo traigo un mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hay una condenación. El Salvador no será para siempre burlado, sino que dice que llegará un momento en que Él traerá el fruto de sus propios pensamientos a aquellos que nos quisieron escuchar la voz de Dios. Y en Deuteronomio 32, 41 al 43 nos dice: si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Alabad, naciones, a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Mire qué bonito, hermanos, porque a pesar de que muchos mártires han tenido que morir por causa del Evangelio, aunque han sido olvidados por los hombres, otra cosa que yo meditaba ayer, que yo miraba lo de este chico que se quitó la vida, muchos lo publicaron como un guerrero. Ay, sí, eres un guerrero, un valiente. Y me daba tristeza porque yo meditaba, yo decía: Padre, cuando murieron los mártires por causa de tu verdad, y me acordaba de un himno,
un cántico de Freyman Camilo que se titula O Bello Mártir. Y él dice: no hay calles que recuerden tu nombre, ni nunca habrá un libro escrito en tu honor, ni una estatua, ni una flor. Porque han sido hombres que aparentemente ante el mundo han sido olvidados. Es más, ustedes le hablan a las personas de que hubieron mártires que sufrió por causa del Evangelio y de las Biblias, y para ellos es una locura, y muchos de ellos ni siquiera creen, han sido completamente olvidados. Y yo decía, muchos publicaban: quedarás en nuestra memoria, una persona que de cierta manera hizo algo que se iba en contra de la voluntad del Señor, que se quitó la vida, y la gente lo mira: ¡ay, no, esto es un guerrero, mejor dicho! Y yo decía, tremendo padre, tremendo. Pero mire qué hermoso que delante de los ojos del Señor dice, hay un salmo que dice que estimada es ante los ojos de Dios la muerte del justo. Dios no se olvida de sus hijos, hasta el punto de que dice que Él vengaría la sangre de sus siervos. Todo eso está escrito en el libro del Señor. Cada lágrima que nosotros derramamos en favor de la humanidad, el Salvador la está escribiendo allí en su libro. Cada cosa que nosotros hagamos en favor de Él, el Padre Celestial no lo pasa por alto. Todo eso está allí registrado, hermano. Entonces, aunque nosotros hagamos algo que no sea apreciado por los hombres, tengamos la plena seguridad que es apreciado por el Señor y que Él no se olvidará de su pueblo. En Proverbios 8, 35 al 36 nos dice: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen ama la muerte. Todos aquellos que aborrecen al Señor, dice, aman la muerte. Porque el Salvador dijo: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es lo que nos está ofreciendo el Señor. Hoy todo el mundo, por decir así, está preocupado por su vida terrenal, pero están perdiendo de vista esta vida que el Señor nos quiere ofrecer, que es vida eterna. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. En Amós 4:12 nos dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Viene ese gran día y está cerca, hermanos. Día de gozo, día de alegría, día de regocijo para aquellos que hacen la voluntad del Señor, pero día de tinieblas, de lloro, de fuerte dolor para aquellos que se han olvidado del Señor. Dice la sierva: Dios es quien tiene en sus manos el destino de las almas, de cada uno de nosotros. No será para siempre burlado, no permitirá que se juegue siempre con él. Sus juicios ya están acá en la tierra. Fieras y espantosas tempestades siembran la destrucción y la muerte en su estela. El incendio devorador arrasa el bosque desierto y la ciudad atestada. La tempestad y el naufragio aguardan a los que viajan en el mar. Accidentes y calamidades amenazan a todos los que viajan por tierra. ¿Será que todas estas cosas no las estamos viendo? Claro que sí. Dice: los huracanes, los terremotos, la espada y el hambre se siguen en rápida sucesión. Sin embargo, los corazones de los hombres se endurecen. Los hombres ven todo eso y sienten temor en el momento, pero una vez que otra vez vuelve la paz, entonces se olvidan y se endurecen. Su corazón está endurecido en el pecado. No reconocen la voz de advertencia de Dios. No quieren huir al único refugio que hay para protegerse de la tormenta que se prepara. Esa es la condición en la que está el mundo. Adormecido, arrullado, tranquilo, endurecido en el pecado, en los placeres de esta vida. Tanto así que ni siquiera las cosas que están sucediendo alrededor despiertan sus sensibilidades, sino que siguen en su propio pecado, en su propio placer, sin deseo siquiera de buscar al Señor. Y es que hoy en día, hermanos, cada vez hay también una cita donde dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cada vez resistir el pecado será más difícil, pero la gracia del Señor será más abundante para con los hijos del Señor. Tanto así que los 144,000 serán un pueblo especial, donde dice que seguirán al Cordero por donde quiera que va y ni siquiera se hallará mentiras en sus bocas. Un pueblo especial, un pueblo que en medio de tanta perversidad va a salir
purificado. Va a ser diferente y va a marcar claramente la línea de demarcación entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no le sirven. Ahora vamos a ver cuál es la condición de nosotros. Esta es la condición del mundo, pero nosotros que conocemos, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Muchos de los que han sido colocados sobre las murallas de Sión para observar con ojo de águila la inminencia del peligro y elevar la voz de amonestación, están ellos mismos dormidos, los mismos que debieran ser los más activos y vigilantes en esta hora de peligro, están descuidando su deber y trayendo sobre sí mismos la sangre de las almas. Muchos que deberían estar alzando su voz como trompeta, como atalayas y anunciando al mundo su pecado, están ellos mismos dormidos, dicen, descuidando su deber y trayendo sobre sí mismos la sangre de estas almas. Recordemos que cada uno tiene que dar cuenta por su pecado, pero que a nosotros se nos demandará la sangre de aquellos que no amonestamos, de aquellos que nosotros sabíamos que teníamos que alzar la voz y no lo hicimos. No permitamos que el enemigo nos adormezca a nosotros también, así como tiene adormecido al mundo. Ahora ya para finalizar, hermanos, vamos a mirar cuál será el mayor honor del Salvador cuando estemos en el reino de los cielos. Eso que hoy en día la gente ve como humillación, como un fracaso, que fue la muerte del Salvador, tanto así que en algún momento el Papa vio eso, lo llamó así, el fracaso de la cruz. Eso no fue un fracaso, hermanos, eso fue una victoria, la victoria que nos dio la entrada a ustedes y a mí al reino de los cielos. Y el mayor honor del Salvador, vamos a ver cuál es. Dice, solo quedará un recuerdo cuando estemos allí. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión, en su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies, se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Miren, no va a haber nada de decadencia. Todo el paraíso estará lleno de vida. No va a haber un infierno que arda por la eternidad que nos recuerde constantemente que esas personas pecaron, sino que dice que lo único que nos recordará es el pecado, va a ser las huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. En sus manos y su costado heridos, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Esa es su gloria, su gloria. Allí mismo está el escondedero de su poder, poderoso para salvar. Por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación con su mayor honor a través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Esas manos que en algún momento fueron clavadas en la cruz son las poderosas manos que han de ejecutar juicio sobre aquellos que no los recibieron. Hermanos, exaltemos la cruz de Jesús en nuestras vidas. Meditemos en su humillación. Y esto subyugará nuestros corazones y hará que nosotros dejemos tanto de mirarnos a nosotros mismos, de reclamar nuestros propios derechos y que le dejemos nuestra propia causa a aquel que juzga justamente. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Espero que esta meditación haya podido ser de bendición y realmente la invitación, hermanos, es a que cada día contemplemos al Salvador en su humillación para que finalmente lo podamos ver sin velo y sin espejo en toda su gloria. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan un feliz y bendecido día de reposo. Suscríbete a nuestro canal, dale like al video y comparte para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga y muchísimas gracias.